Gracias por esta invitación. Es un día tan especial, Día Internacional del Trabajo. Quiero públicamente dar un reconocimiento a los trabajadores del Perú, a los trabajadores de Loreto y de mi provincia de Alto Amazonas. Ustedes saben cuál ha sido mi conducta, mi línea de principios en la defensa de sus causas justas. No hemos renunciado a ninguna de ellas. Al contrario, he sido un defensor y seguiré siendo el defensor de sus derechos, de sus reivindicaciones. Hoy, que es un día especial, quiero expresarles un fervoroso abrazo y mi compromiso de seguir trabajando por la noble causa de devolverle justicia y dignidad y derechos a los trabajadores de Loreto y del Perú. Que vivan los trabajadores de Alto Amazonas, que vivan los trabajadores de Loreto y que vivan los trabajadores del Perú. Muchas gracias, señor Fernando Meléndez. Vea, ayer ha habido un tema que la gente quería entender y conocer. ¿Cuál ha sido la labor parlamentaria de Fernando Meléndez? ¿Qué les ha sacado en beneficio del pueblo peruano, específicamente de la región? Quisiéramos conocer, por favor, ampliamente esa acción suya en el Parlamento Nacional. Correcto, vamos a... Escuchamos, señor Meléndez. Hugo Alberto, el Perú sabe que una de las banderas que nos hemos enarbolado en el Parlamento ha sido la defensa de los derechos sociales y laborales. En este corto periodo he sido uno de los congresistas que impulsé las grandes leyes que han esperado por años los trabajadores del Perú. Y una de las primeras leyes que he presentado y que hemos logrado materializar así la ley de la AFP. Soy coautor de esta importante ley, de la primera ley de la AFP que permitió que los trabajadores activos y exaportantes puedan retirar hasta 3 UITs de sus fondos que tienen en el sistema privado de pensiones. Así empieza mi trabajo en el Parlamento, marcando una línea de defensa de derechos. Porque este es un congreso corto, Hugo Alberto, y el Perú sabe que un congresista loretano fue capaz de desafiarle no solamente al Ministerio de Economía y Finanzas, sino hemos sido férreos defensores de devolverle su identidad al Parlamento, porque han pasado muchos congresos y estas leyes siempre han estado encarpetadas. Usted recordará que en el congreso anterior, cuando se discutía temas de AFP en la Comisión de Economía, ellos se encargaban de rechazarlos. Pero este congreso no solamente fue capaz de impulsar leyes que devuelven derechos, visibilizan lo que por años los trabajadores han estado exigiendo en marchas, reclamos ciudadanos, demandas hacia el Ejecutivo en el Tribunal Constitucional, y nunca ese Estado ha sido plausible, un Estado integrador, un Estado que sepa reconocer estos derechos. Y así empieza mi carrera en el Congreso, con esta primera ley, y logramos hacerlo. Por eso digo que soy coautor, porque lo hicimos entre 5 congresistas de 5 bancadas y logramos hacerlo realidad cuando el señor Vizcarra estaba en el gobierno. No quiso firmarlo, pero se allanó finalmente porque no observó la ley y terminamos nosotros promulgándolo también por insistencia. Bueno, interesante este resumen suyo de su labor parlamentaria, pero ha quedado mucha duda de la ciudadanía que ha estado pendiente de este tema de la vacancia de Martín Vizcarra Cornejo. Vea, ¿en qué medida ustedes como parlamentarios tienen alguna responsabilidad de que Sagasti sea el presidente
nunca se pensó que una minoría iba a asumir la presidencia en el Perú, licenciado Fernando Meléndez. Muy buena pregunta. Creo que en este tiempo de pandemia y luego de toda esta crisis política que hemos vivido, mi pueblo necesita escuchar de su representante, porque ese encargo me dieron ustedes, qué pasó antes, durante y después de la vacancia del señor Vizcarra. En principio, Hugo Alberto, para contestarte esta pregunta, es importante que entendamos el contexto de las cosas como se han dado. Cuando Vizcarra se cae en la vacancia, y el Perú lo sabe, no solamente tenía incapacidad moral, porque era un presidente que mentía permanentemente, sino que también se había aprovechado del cargo para vacunarse en la clandestinidad, en la sombra, y no solamente él, sino también sus familias y sus allegados, y amén de las otras cosas que hoy está siendo investigado. Y el Perú le sancionó el 11 de abril, cuando en las urnas le dijeron no. Pero más allá de eso, Hugo Alberto, cuando cae Vizcarra, ¿y qué es lo que pasa en el país? La fuerza de los caviares, porque hay que hablar con nombre propio. En este país hay un poder en la sombra, hay un poder fáctico, hay un poder que sin estar en palacio mueven, gobiernan, y ese poder no era su soporte de Vizcarra. O sea, Vizcarra cogobernaba con un poder oculto, y no tengo temor a decirlo, son los de ese CDL, los que mediatizaban y los que manejaban las portadas y los titulares de los principales medios de comunicación. IDL es una ONG dedicada a la investigación periodística que maneja Gorriti. Pero esa ONG finalmente, y por los hechos, y por lo que es público, siempre han estado en la sombra del poder. Y si nosotros retrocedemos un poquito, el Toledo, cuando hace la marcha de los 4 suyos, recibe plata de Soros. Soros es uno de los financiadores de estas ONGs. Y ahí se veía en la marcha de los 4 suyos a Gorriti adelante, a la cabeza. Pero más allá de Gorriti, es que Soros es un financiador para tener control de estados, y de muchos estados, entre ellos el Perú, porque quien le trae a Soros al Perú es Toledo. Ya sabemos todo lo que pasa con Toledo, uno de los presidentes más corruptos que debería venir a presentarse en el Perú. Entonces, desde Toledo hasta Vizcarra, hasta hoy con Sagasti, siguen metidos en el poder. Ese poder oculto que usted dice tiene mucho poder en el Perú aún todavía. Claro, porque la asunción de Merino a la presidencia fue constitucional, porque eso dice la Constitución política. Vacas un presidente y quien asume es el presidente del Congreso. Ese procedimiento constitucional llevó a cabo el Congreso. Pero ¿qué han hecho estos señores? Han creado todo un tema mediático, han generado una crisis y han utilizado todos los medios afines a Vizcarra, y ya sabe el Perú todo lo que ha pasado. Finalmente, Merino fue víctima de esa demolición y de esa conspiración, y Vizcarra 2 veces es conspirador, porque Vizcarra conspira para votarle a PPK, un presidente legítimo, elegido en voto popular, en una elección democrática, y sin embargo los hechos, los audios, los WhatsApp descubren que Vizcarra desde Canadá estaba trabajando con sus aliados en el Congreso y con la fuerza que tenía el partido Fuerza Popular, tenía el manejo del poder legislativo, terminan vacándole a Vizcarra. Finalmente este es un oficio político, esta es una herramienta que está consagrada en la Constitución, pero
¿no hay candado finalmente para que el presidente pueda protegerse de ese tipo de atropellos, licenciado Meléndez? Mira, cuando se revisó los antecedentes del artículo 113 respecto a la vacancia presidencial, se había recogido también de la Constitución del 79, que se supone es una de las constituciones más moderna de la época, y también idealistas, principistas. Entonces, la incapacidad moral, si bien es cierto, no es abstracto, no se sabe qué significa eso. Es ambigua, o sea, no dice en qué cosas es incapacidad moral, pero el que interpreta la Constitución, el máximo organismo que es el Tribunal Constitucional, se lava las manos. Ha tenido una oportunidad, si el Parlamento hace uso de sus atribuciones porque está plasmado en la Constitución, de este artículo 113, causal de vacancia, incapacidad moral, y el TC, que es la máxima instancia revisora de la Constitución, ha dicho no ha hecho la precisión respecto al tema de la incapacidad moral. ¿Y cuál sería el temor de estos miembros del TC para que no digan los elementos que permita que la persona que está en la presidencia haya cometido un acto inmoral? Que defina finalmente qué es inmoralidad o incapacidad moral permanente. Mira, en nuestras sociedades la incapacidad moral es que el que asume un cargo público tiene que ser un hombre intachable en su conducta. O sea, no estamos hablando de cualquier ciudadano, estamos hablando de que nos representa a la nación. Un hombre que representa a la nación le dice a su secretaria, a su asistenta, que, ¿sabes qué? Hay que mentir a la comisión Swing para decir que nunca vino el señor Richard Cisneros a Palacio. Ahí eso es inmoral. Esa es una acción inmoral, porque él está, mira, inmoral y también delictiva, porque está induciendo, ni siquiera induciendo, les está diciendo, miéntanle al Ministerio Público y no vayan a la Comisión de Fiscalización. O sea, en otras palabras, lo que estaba haciendo el señor Vizcarra era proteger a un cercano colaborador de él, que el Congreso estaba investigándole porque se estaba enriqueciendo con grandes consultorías, mientras que el pueblo se estaba muriendo por pandemia. Entonces, ese es un acto de inmoralidad. Pero algo más, en la tesis de Javier Vallerriesta, su tesis para graduarse como abogado, habla de la condición de la institución presidencial, o sea, de lo que significa ser el presidente de la República, y en la Constitución es el primer ciudadano. Entonces, Vizcarra había quebrantado la institución presidencial, y el Congreso, ¿qué tenía que hacer? Corregirlo. Significa corregir, vacarlo. Y eso era la vacancia, y era una vacancia legal, era una vacancia que hoy el pueblo peruano nos da la razón. No lo hemos hecho nosotros porque había ambición de poder. Y aquí sí, yo quiero hoy día decir a mi pueblo que ha habido cierta ambición de Acción Popular cuando ellos llegan al poder, cuando asume Merino, porque lo que debió haber hecho Acción Popular, hablo de sus dirigentes, es recomendarle a Merino que haga pues un gabinete de consenso cívico, porque el Perú nos hacía ese llamamiento, que se convoque a los mejores y no presionarle a Merino para que entren populistas, y eso es una de las causas también de la demora de este proceso de cambio que se dio. 105 congresistas votaron a favor de la vacancia y Merino asume la presidencia. Sin embargo, en otro escenario, ustedes no votan y finalmente con un voto pírrico se hace de la presidencia Sagasti. ¿Cómo entender esa situación? Antes de responderte esta pregunta, quiero decirle también a mi pueblo que antes de la vacancia, de la segunda, la primera
quien le salva a Vizcarra es Alianza para el Progreso. Y nosotros, como un gesto democrático de César Acuña, y César Acuña ya lo demostró que es un hombre de palabra, un hombre decente, un hombre noble, acepta una invitación a Palacio de Gobierno, porque de por medio lo que el partido, cuando decide no vacarle a Vizcarra, César Acuña se pronuncia y dice: por la gobernabilidad del país, por la crisis sanitaria que estamos viviendo y por el brutal desempleo que estaba generando la pandemia, no es momento de desestabilizar el país. Nos vamos a Palacio y nos hacen entrar por la puerta falsa. Entonces yo le acompaño a César Acuña y le digo: presidente, ¿por qué estamos entrando por atrás? Se supone que todos los medios deben saber que hoy día venimos a esta reunión, porque mañana ¿qué van a decir? Que hemos venido a negociar, que hemos venido acá a hacer otra cosa, y que esta reunión pase a ser una reunión en la sombra. ¿Y qué es lo que pasó? Dicho y hecho, los medios no coberturaron. O sea, Palacio nos jugó, le hizo una jugada. Una mala jugada a César Acuña. Exactamente. O sea, ahí se conoció su verdadera careta de Vizcarra. Vizcarra tenía doble careta. Me hace recordar las novelas de Dorian Gray. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros salimos de la reunión, ni un medio de comunicación. No había cobertura ahí. Y después, ¿qué sale a decir el señor? Que dice: Alianza para el Progreso y Acción Popular le habían pedido que postergue las elecciones. Ese cinismo de Vizcarra era un común denominador en sus acciones, y sus antecedentes confirmaban. Entonces, pero ¿qué ha hecho ese poder fáctico? Ha vendido otra cosa, como que en el Congreso queremos liquidar y desestabilizar al país. Falso. Nosotros hemos sido en todo momento, Hugo Alberto, y quiero decirle a mi pueblo, en todo momento nosotros hemos dado todas las facilidades a Vizcarra. Le hemos dado delegación de facultades en 3 oportunidades durante la pandemia. El señor Vizcarra ha gobernado con decretos de urgencia, ninguno les hemos revisado. El señor Vizcarra ha tomado medidas económicas y ninguna le hemos cuestionado, porque de por medio estaba el país. ¿A qué nos ha conducido? Ya lo que ya hoy día estamos viviendo. No hay camas UCI, no hay plantas de oxígeno en las provincias, a pesar que se le dio todas las facilidades. Entonces, viene el tema de la crisis política y tomar la decisión de que Sagasti asuma la presidencia. Mira, en ese momento, yo creo que ha faltado fortaleza y madurez política en la defensa de las instituciones. Pero el Congreso, sin ningún ánimo, y eso es lo que finalmente lo que ha ocurrido, sin ningún ánimo de soberbia o de imponer una decisión tomada con Merino a la presidencia, dijimos, bueno, que la minoría finalmente pues asuma la mesa directiva. Y eso es lo que ha pasado. Pero esa es una prueba de que este Congreso en ningún momento ha tenido una ambición por el poder. Lo que nosotros estábamos haciendo es un contrapeso a las barbaridades que estaba haciendo Vizcarra. Y luego ya sabemos de las vacunas, luego ya sabemos de todo lo que ha pasado. No olvides, Hugo Alberto, que Vizcarra le endeudó al Perú a 101 años. Por eso voté en contra de esa ley de endeudamiento. Fernando Meléndez, revisen el registro de la votación, yo me opuse a eso y voté en contra. ¿Por qué? Porque Vizcarra le ha liquidado a las reservas y encima nos ha hecho un préstamo de 101 años, más o menos de 50.000 millones de soles. Vale decir que el próximo gobierno, cuando asuma, vamos a tener prácticamente una reserva casi nada en
de alguna manera en el Banco Central de Reserva, ¿no? Por eso hay que analizar bien. Estamos en un escenario bien complicado económicamente. O sea, el país no está bien. O sea, se han quemado parte de las reservas. Y es más, se les ha dado a los que han recibido parte de los fondos de nuestras reservas a través de un aval del BCR que ha prestado plata al gobierno, el Reactiva Perú, que por cierto, si el Congreso también no se paraba fuerte y denunciaba a Vizcarra, ¿qué hubiera pasado ahí? Que toda la plata les hubieran dado a los grandes. ¿Y quiénes son los grandes? Los dueños de los bancos. O sea, la plata ha ido a los bancos. Entonces el Congreso les hizo una parada. Por eso es que Reactiva 2 en algo les han dado a las microempresas, pero no han llegado a los emprendedores. ¿Por qué? Porque los bancos hacen lo que les da la gana. O sea, el banco te pide un estado de cuentas, y si no has tenido en ese banco, has estado en una caja municipal, te termina excluyendo, no te dan. O sea, aquí ha habido un privilegio. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros desde el Congreso? Hemos presentado una ley de reprogramación de deudas para salvar a los pequeños. Pero para cerrar el tema de la pregunta, lo que ha pasado en este proceso de inestabilidad política y el cambio de gobierno ha sido lo mejor. ¿Sabes por qué, Hugo Alberto? ¿Usted cree que mejor es Sagasti que Merino? No hablo de personas, sino en la coyuntura que estamos. La consecuencia de esa vacancia nos ha llevado a un escenario inmejorable, porque estamos hoy ante un escenario donde está la derecha y la izquierda en una segunda vuelta, producto justamente de estos cambios que se han dado en la crisis política. Pero está una persona con credenciales extraordinarias como técnico, pero de política no sabe nada, es un hombre inútil prácticamente que tenemos en la presidencia, no compra las vacunas, solo cuando sale a los medios dice estamos negociando, pero no dice cuánto se está comprando. Eso evidentemente en un país que sigue muriendo la gente por falta de oxígeno, falta de medicina, falta de atención médica, eso realmente es muy grave, congresista Meléndez. Eso no se discute. La ineptitud de este gobierno de Sagasti es clarísima. Es más, Sagasti pareciera que vive otra realidad. Por eso que el Congreso le está exigiendo, a través de leyes que estamos aprobando, que los promulgue, y todas las leyes que el Congreso está aprobando, que eso que nosotros le hemos dado el encargo de la presidencia, él los está observando. Pero yo no hablo de quién ha asumido la presidencia, porque Sagasti es un presidente encargado. Yo hablo de cómo está hoy día la política en nuestro país. O sea, la consecuencia de una vacancia, de sacarle a un inmoral, de limpiar o recuperar la identidad institucional de la presidencia de la República, nos está llevando a un escenario político de derecha y de izquierda. A eso me refiero. O sea, la crisis institucional que ha vivido nuestro país, la crisis moral desde Palacio, hoy nos pone en un escenario de derecha y de izquierda. La incapacidad de este gobierno, la historia le va a juzgar, porque Sagasti, lo acabas de decir, no ha sido capaz ni siquiera de permitir que los privados, los gobiernos regionales y los gobiernos locales puedan adquirir y negociar vacunas, porque tenemos que mirar el futuro. No puede decir que solamente el Estado, porque si no vamos a esperar 10 años para que terminen de vacunar. Pero más allá de eso, Hugo Alberto, yo lo que veo es, si hago un balance después de la crisis política y después de haberle vacado a este presidente inmoral que hemos tenido y traidor, porque le traicionó al pueblo peruano, quiero decirte que el Perú hoy día tiene un escenario político de dos corrientes: la derecha con Keiko y la izquierda con Castillo. Eso nunca hubiera ocurrido, y te digo por qué. ¿Cuánto tiempo Forsyth estaba en primer lugar? ¿Quién le avaló o quién se movilizó cuando se le vacó a Vizcarra? ¿Acaso no fue Forsyth? Forsyth era el candidato en la sombra de Palacio. O sea,
el candidato que quería que le suceda a Vizcarra era Forsyth. Eso dicen hoy los resultados, porque ¿cuánto tiempo le han sostenido las encuestas? Ha sido un globo de ensayo, finalmente cayó con la realidad que realmente era diferente. Era un candidato de tapada, era uno de sus candidatos favoritos. Pero también jugaba no con Vizcarra, Guzmán también. Poder Fact, ellos dos. El escenario político del 11 de abril que había diseñado Vizcarra con sus socios, que los medios de comunicación. En el poder de la sombra, eran Forsyth y Guzmán. Ninguno de los dos han pasado la valla al Congreso. Ninguno de los dos. Quiere decir que ahora al pueblo peruano no se le miente fácilmente. Se le recordaron a nuestro querido Yurimaguas. ¿Cuánto de porcentaje tenía Forsyth hace un año? Más de 20%. 26%. Por eso el corrupto de gobernador no le interesó, negoció, compró candidaturas al Congreso pensando que ahí sí iba a asegurar. Por eso que él públicamente lo dijo. Ochoa lo dijo, no solamente a Loreto, a todo el Perú, que él apoyaba las candidaturas de Forsyth, cuando Forsyth era el candidato de Palacio. Hablando... Y el tiempo y la sabiduría popular le castigó en las urnas. Hablando de este tema, señor congresista Meléndez, el señor Iván Ochoa siempre ha dicho que usted ha hecho un gobierno de problemas que le han dejado. Cuando vino la pandemia, se ensañó finalmente de que en Loreto no hay hospitales con planta de oxígeno, y una de ellas justamente era el Hospital Santa Gema de Yurimaguas. No teníamos planta de oxígeno, la gente moría y todo estaba enfocado a una gran responsabilidad suya. Pero el tiempo le desmintió a este gobernador incapaz, indolente, porque lo que ha hecho Ochoa es dejar morir a su pueblo. Yo jamás hubiera hecho lo que este señor se escondió en plena pandemia y teniendo la plata. Si hay algo que Loreto me reconoce, Alberto, es que yo siempre he hecho una política del corazón, siempre he hecho una política fuerte en lo social, y jamás se hubiera permitido que mi pueblo se muera en esta pandemia, cosa que ocurrió porque el señor Ochoa estaba en Villa del Mar cuando el dengue nos estaba azotando, y total, el dengue ya estaba con el COVID, y él veraneando, disfrutando la frivolidad del poder, y todavía con sus funcionarios. O sea, no recordemos esta vergüenza que hemos vivido. Entonces no hay comparación, y te digo por qué. Y cuando han pretendido enrostrarme y echarme la culpa de por qué nuestro hospital moderno, que hace rato se debió haber abierto porque estaría salvando vidas aquí en Yurimaguas, no tenía planta de oxígeno, ningún hospital del Perú tenía planta de oxígeno. O sea, los hospitales tienen plantas criogénicas que por ductos llevan oxígeno a las camas. Ninguno generan, menos los 2-1. El hospital que tenemos aquí es 2-1. El Congreso ya sacó una ley que es autoría también de Alianza para el Progreso, para que hasta los establecimientos 1-4 puedan tener una planta de oxígeno. Por eso es que este instrumento legal le hemos dado cuando Vizcarra estaba en el poder, y poco o nada hizo. Entonces, cuando pretendan decir que Meléndez no hizo una planta de oxígeno en el Hospital Santa Gema, yo quiero hacerte recordar, Hugo Alberto, que esa obra yo la encontré licitada, votada. ¿Por qué? Porque la buena pro del hospital se da el 2014, antes que yo sea gobernador, antes que yo gane las elecciones. Cuando yo gano el 2015, yo doy inicio al proyecto, a la ejecución de la obra. Ya estaba licitada la obra ya. Expediente técnico, obra licitada, ya había empresa ganadora, había todo. Yo lo que hago es iniciar la construcción del hospital. Pero ¿qué pasa en ese momento? Si hubiese habido problemas, no siendo condescendiente, usted podía parar la obra, no continuarla, como ha ocurrido con varios proyectos que pararon cuando usted dejó la gobernación, en el caso de Ochoa, ¿no? Si hubiera sido un mezquino y no quererle a mi pueblo, hubiera hecho eso, porque eso hacen muchos. Y usted hizo todo lo contrario. Aún cuando Iván Vázquez había sido un desastre su gobierno. Pero acá se trata del pueblo. Mira cuánto tiempo ha esperado Yurimaguas
para la carretera Muniches. No es posible que no acabemos una carretera de menos de 25 kilómetros en 5 años. Entonces, eso es porque hay mezquindad, hay egoísmo. El señor Ochoa lo tumbó el puente Shanusi, cuando ya había empresa ganadora. Ese puente se hubiera acabado hace 2 años y recién lo vamos a terminar. Entonces, retorno al tema del hospital para cerrar este capítulo que han buscado de una u otra manera querer enrostrar y perjudicar con calumnias a Fernando Meléndez. El expediente técnico y la obra licitada la encontré yo. Yo empecé a construir el hospital. Pero ¿qué pasa? El 2014, los 24 millones de soles que le dan a la unidad ejecutora de Yurimaguas, que hoy día ya se ha convertido en mesa de partes porque no hacen nada y ni siquiera reclaman para exigirle a Ochoa que le transfiera dinero a los altoamazonenses. No hay gerente hoy día. ¿Qué pasó? Se le habían utilizado la plata en otra cosa. O sea, se gastaron la plata del hospital. ¿Qué hice yo? Me enfrenté a Ollanta. Recordarás esa marcha que hicimos para poder conseguir recursos, transferencia. Así empezamos el hospital. ¿Quién termina el hospital? Fernando Meléndez. Llegan las observaciones porque antes de recepcionar, este es un hospital llave en mano. ¿Qué significa un hospital llave en mano, Gualberto? Igual que el de Iquitos. Es un hospital puesto en operación. O sea, la empresa que construye el hospital tiene que dejarte funcionando. Cuando nosotros terminamos el 31 de diciembre, yo visito el hospital y me doy y le informo, o me informa el gerente de la subregión y me dice que las observaciones, porque este hospital ha construido la gerencia subregional, no la sede de Iquitos. O sea, esta unidad ejecutora la ha construido. Como hoy ahora directamente lo hace la región. Donde el responsable es el gerente de la subregión. Yo como gobernador tenía una unidad ejecutora que es la sede central de Iquitos. Ya, pero en fin, me informa que están levantando las observaciones para poner en funcionamiento el hospital. Cuando nosotros dejamos el hospital estaba concluido, con observaciones en proceso de levantamiento por la contratista. Pero ¿qué pasó ahí? Y eso le mienten al pueblo. Quien recepciona el hospital es el señor Ochoa, con el señor Eddie Ruiz, que fue sentenciado por corrupción y era su gerente general de infraestructura. Este señor que ha venido desde Pucallpa a vilipendiar y distribuir las obras a sus amigos y a sus allegados. Mira, ellos recepcionan la obra. Yo te pregunto, y mi pueblo tiene sabiduría, si la obra consideraba una planta de oxígeno, ¿lo hubieras recepcionado? No. Hubieras observado, no tiene planta de oxígeno. Segundo, ¿por qué recepcionas una obra el 2019, ya estamos 2021 y no la hacen funcionar? Porque simplemente ese hospital ha hecho Fernando Meléndez. Yo no hice el hospital. Este hospital ha hecho el pueblo. El pueblo ha conseguido a base de luchas. Por este hospital han muerto muchos yurimagüinos. Eso, lo que ha hecho Ochoa, no tiene perdón de Dios. Y buscar un culpable es la máxima mediocridad de un gobernante. Cuando usted dice que la obra es llave en mano, se encuentran varias ampliaciones inicialmente al monto inicial de la obra. ¿Por qué se hacen varias ampliaciones? Llega a costar algo de 40 millones de soles. Uno, porque en el expediente, en la construcción del hospital, no consideraba los famosos aisladores antisísmicos. Entonces el Ministerio de Salud dice, este hospital debe tener, y no tenía el expediente, y lo incluyeron. Eso generó un adicional. ¿Por qué? Demoró la obra. Dos, nos faltaba plata de lo que habían utilizado en otra cosa. Necesitábamos recursos. Aplazó el inicio de la obra. Por eso nos han cobrado también otros gastos, ampliación de plaza. Porque la obra no empieza, o sea, la obra empieza el 2015 con nosotros en el gobierno, pero lo ejecuta la gerencia. Pero la obra debió haber empezado el 2014. Por ese tiempo que no han empezado, ¿y por qué no empiezan, Hugo Alberto? Y eso también tiene que saber nuestro pueblo. Y eso lo saben los exgerentes de acá de nuestra subregión.
porque había una alcantarilla que cruzaba el terreno y nadie se atrevió. El 2014 le mentían a nuestro pueblo, porque ese trabajo debió haber hecho el gobierno de Vázquez, pero no lo hicieron. Nosotros con decisión lo hemos hecho, porque nos interesaba construir el hospital. O sea, el hospital inició con varios problemas, pero nosotros no nos hemos corrido, nosotros asumimos con decisión. Y con esto cierro este capítulo, Hugo Alberto. Vuelvo a repetir, ningún hospital del Perú de 2.1 tenía plantas de oxígeno. ¿Por qué? Porque el consumo de las plantas de oxígeno no eran de la cantidad o el volumen que necesitamos hoy día por este virus. El ejemplo, con esto cierro este tema, es San Martín. ¿Cuántas plantas de oxígeno ha comprado el señor Bogarín? Que sí, con decisión, que no tiene fideicomiso, no tiene canon petrolero, sin embargo decidió destinar recursos a salud para salvar a su pueblo. Ha comprado 10 plantas. ¿Dónde les ha puesto? En sus hospitales 2.1. Ahí les ha instalado porque no tenían sus hospitales. Ese es el ejemplo. Entonces, ¿qué han hecho acá? Acá, como todo gobierno incapaz, han buscado a culpables, pero el pueblo al final se da cuenta que el tema del oxígeno no solamente era en Yurimaguas, sino en todo el Perú. Bueno, ayer cuando estaba usted aquí haciendo un comentario importante también, hubo varias preguntas y una de ellas era: el señor Meléndez debe responder al pueblo loretano en el tema del balón de gas que nos dijo que iba a costar barato, y hoy la gente quiere saber si eso realmente ha sido verdad. Oye, Alberto, este es un refrito, hermano. O sea, esos son los enemigos de Meléndez. Toda la vida solamente de eso se quieren agarrar. O sea, yo esperaba que esta entrevista hablemos de las leyes en beneficio de los trabajadores, la ley que hemos eliminado del CAS, la ley de la derogatoria 014, la 016, la negociación colectiva. Pero vamos a responderte. Mira, cuando yo llegué al gobierno, el gas valía 60 soles, pero en Yurimaguas valía 39, porque teníamos gas que venía desde San Martín, o sea, era mucho más barato. Entonces el gas en Iquitos era caro. ¿Por qué? Porque había un monopolio. ¿Quién era el monopolio? El señor Terry, el dueño de Amazon Gas, amo y señor del gas en Iquitos. Usted rompe el monopolio. Acabamos con el monopolio. ¿Cuánto ha costado el gas en Loreto después que el Consejo Regional presidido por Javier Álava, el congresista Pérez, el representante Roberto de Yurimaguas y los otros consejeros, el consejero Roberto Pérez y los otros consejeros aprueban en una sesión histórica de que el gobierno regional asuma los costos de transportes para bajar el gas y estimular que otras empresas lleguen. ¿Sabes quiénes se han ido a Iquitos? Unigas. Ahí está, les voy a responder, porque esos chats que publican son o vienen de Vázquez o vienen de Ochoa como justificación. Unigas de San Martín se va a Iquitos. ¿Quién más llega? La más grande empresa de gas en el Perú, Solgas. Llegan nuevas empresas a Iquitos. Entonces, el gas llevábamos nosotros de San Martín a través de Yurimaguas en las barcazas. Y el gas empezó a bajar el precio. Pero algo más, casi nadie en Iquitos sabía que había un fondo FISI. O sea, un gas para los que tenían en sus tarifas de luz 16 soles máximo, ellos podían obtener un vale y canjear ese vale con un balón de gas. Entonces, este vale negociaban. Por ejemplo, yo tenía 16 soles en mi recibo de luz, pero tenía derecho al vale FISI, porque el Estado me daba un bono. Una especie de subvención. Una subvención para comprar mi balón. ¿Y qué hacían? Le iban a vender al monopolio, al dueño del mercado. O sea, este sinvergüenza compraba los vales. O sea,
Eso rompimos nosotros cuando empezaron a llegar otras empresas, llevamos gas. ¿A cuánto le ha bajado Meléndez? 37 soles 50. ¿Cuándo estoy yo en el gobierno? O sea, cumplí mi compromiso. Pero ¿qué pasa? Yo había hecho la propuesta en función al gas propano, o sea, al gas licuado que sale de los pozos petroleros. Pero ¿qué ocurrió? El precio internacional se desplomó en el mundo. Y entonces las empresas petroleras de Loreto han cerrado sus puertas, pues han despedido sus trabajadores. Hemos dejado de tener canon. O sea, mi propuesta quedó al aire, pero yo no me he puesto a llorar. Tomé la decisión de que las productivas, estas lanchas que tenía el gobierno regional, sean las transportadoras del gas. De esa manera... ¿Cómo utilizó estas embarcaciones productivas 1 y 2 que estaban en oficio por el tema de las barcazas que había comprado, o en todo caso había licitado la región? De las 4 barcazas, a 2 se les ha podido sacar su matrícula y se podía inscribir en el registro público. Hemos hecho todo ese trámite, porque de las 4, 2 no se pueden, porque están en oficio. Todos están en oficio, pero 2 habían todos los papeles. Logramos sacar su matrícula y inscribir en el registro público y podemos utilizar. Pero le hemos acondicionado porque te pedían normas para transportar gas o sinermín. Todo eso hicimos. Entonces, estas 2 embarcaciones, 2016, 2017, transportaban gas a Iquitos. Iquitos redujo su precio de 60 a 38, 39, 37. Pero no queda ahí la cosa. Me demandan y le demandan al Consejo Regional ante el Poder Judicial. Y un juez corrupto saca una medida cautelar donde le exhorta al gobierno que no sea concentrador de precios. O sea que estamos rompiendo el libre mercado de la libre competencia. O sea... ante Indecopi le denuncia usted. No, una resolución judicial, ni siquiera Indecopi. Una resolución judicial le conmina al gobernador, o sea a mí, de que si yo no hago cumplimiento esta resolución judicial, yo voy preso. Mira hasta dónde ha llegado la maldad. Entonces, he tenido que luchar contra todos esos grandes poderosos, Hugo Alberto, como lo luché para crear el fideicomiso. Hasta ahora Iquitos no me perdonan los ricos, que les he quitado la mamadera de reiteo tributario, pero les hemos quitado para que ese fondo sirva para el desarrollo regional, para beneficiar al Alto Amazonas, para las grandes carreteras, para los puentes, para los mercados. ¿Qué han hecho? El señor Ochoa no le enfrentó a los reintegristas, a estos grupos de poder económico de Iquitos. Esto finalmente se hizo una ley, pero antes de la ley, usted enfrenta, al no tener canon petrolero, ¿verdad?, necesitaba recursos para generar inversión en Loreto. Por tanto, usted va, me parece que en foros, en talleres, orientando finalmente este tema del rentero tributario y las exoneraciones tributarias de Loreto, ¿no? Así es, Alberto, así es. ¿Cuánto tiempo te costó orientar, que la gente entienda la importancia de lo que usted estaba planteando? Entre el 2016 y el 17 iniciamos el tema de enfrentarles a los comerciantes grandes de Iquitos, de que el renteo tributario beneficia a 11 empresas, 10 a 11 empresas. Inclusive la Cámara de Comercio se le vino encima a usted. Se me viene encima todo el mundo, porque a través de sus empresas de comunicación me han declarado la guerra. Yo me enfrenté a eso, no tenía canon. ¿Qué me quedaba? Crear un fondo de inversión, y ese fondo de inversión era justamente este fideicomiso, pero aún no había, porque no había la ley. Es más, el que supuestamente se hace llamar el padre de la ley, se opuso. Se opuso. ¿Qué pasó allí, por favor? Porque inicialmente él plantea un monto y finalmente Jorge Meléndez cambia finalmente el monto de lo que significa hoy este tema del fideicomiso. Esas son medias verdades. Y hoy día le voy a decir al pueblo todo lo que ha significado y cómo se llega a la ley 3897, que el señor Ochoa, con uñas y dientes, quiere defender, porque ahí está pues su mamadera, ¿sí? Entonces, cuando Loreto promueve la eliminación del renteo tributario, yo era gobernador, Adela Jiménez era la alcaldesa.
ambos nos juntamos, porque quien le asesoraba a Adela era Roger Grandes. Y Roger Grandes, el economista Roger Grandes, era uno de los técnicos que había propuesto la eliminación del renteo tributario. Pero ¿contra quiénes nos enfrentábamos? Con el grupo Barcia. ¿Tú sabes quién es Barcia? Tato Barcia. Un hombre influyente en Iquitos, con periodistas. Su empresa es la más grande. Ahí hay alimentos. La empresa que tiene casi el monopolio de todos los productos que vienen de la costa. ¿Con quién más nos enfrentamos? Con Denizán, otra empresa poderosa que transporta fierros desde Arequipa y Brasil. O sea, nos hemos enfrentado con las grandes empresas y yo he tenido que soportar y sobrevivir a este ataque, porque hasta me inventaron denuncias porque querían sacarme del poder, pero sobrevivimos. Entonces, cuando llega el proyecto de ley al gobierno regional, yo voy al Parlamento y sustento la eliminación del renteo. Es la historia que no cuenta su libro el fideicomiso. El señor El Águila, cuenta medias. Por eso ese día le desenmascaré delante de todos los alcaldes de Loreto. Voy, ¿quién presidía la Comisión de Economía, mi querido Hugo Alberto? Techito, Bruce, Mercedes Arauz, Techito, Jorge El Castillo, Miki Torres, estaba Beteta, estaba mayoría absoluta de los fujimoristas, Miki Torres, Beteta, del Águila y otros más. Yo sustento y digo, ¿por qué Loreto está renunciando a este renteo tributario? Queremos crear una nueva economía, queremos que nuestra diversificación productiva se transforme. Y para eso necesitamos conectividad, necesitamos poner en valor a Loreto su producción. Así le sustento. Y más allá del monto, porque salía 110 millones, eso es verdad, 110 millones, nos terminaron dando 170. Y ahora te voy a decir por qué. Pues que miente el señor Del Águila en su libro y miente a la gente. ¿Usted ya leyó el libro? No he leído, pero la historia la sé, porque al final yo he sido parte de esta historia. Entonces, cuando viene la votación, perdemos. Nos ganan con el voto fujimorista, perdemos. Entonces, ¿qué hago yo? PPK era presidente. Y yo presento una alternativa, me reúno con el viceministro de Economía y me dice, mira, Meléndez, vamos a hacer otra propuesta. ¿Cuál es la otra propuesta? No, hay que eliminar también las exoneraciones, dice. Eso es lo que no cuenta ese libro. Solo habla del renteo tributario. Sí, mira, renteo tributario era entre 100 a 110 millones por año, pero las exoneraciones tributarias por el IGB, que es otra cosa, por las importaciones. Las importaciones. Era más o menos 150 millones. De ahí sumado hay los 270 Así millones. Es, a eso quiero llegar. Cuando yo, el 2018, entra Martín Vizcarra, Villanueva, de congresista, pasa a ser primer ministro, asume el premierato. Y la eliminación del renteo tributario lo había firmado también Villanueva. O sea, Villanueva estaba de acuerdo con el renteo tributario. Pero como nos cierran el tema del reintegro, lanzan una contrapropuesta, no el Congreso, perdón, no el gobierno regional de Loreto, sino ya el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y qué dice el ministerio? Toma la batuta ya el ministerio. Sí, y dice así, no, hay que aprovechar en eliminar también las exoneraciones del IGB de las importaciones. Cuando a mí me llega del ministerio... Permítame, señor Meléndez, cuando se elimina el IGB, ¿no se afecta a los comerciantes de Loreto? ¿En qué medida se afecta la incidencia económica de Loreto? Se estaban exonerando el IGB de todos los productos que se importaban, que realmente favorecía más a las empresas y a los negocios grandes, lo que importaban. Por ejemplo, un tractor, un tractor menos 18%. ¿No era afectación directamente al campesino que quería un tractor? No. Ese IGB, esa eliminación de
del IGB a las importaciones era básicamente para las empresas que hacían notas de crédito, o sea, devolución de sus dineros del 18% por traer productos de afuera. Todo lo que traías de afuera tenías derecho al 18%. Entonces, el MEF dice, no, hay que eliminar eso. Y Loreto ya no va a tener 110, sino va a tener 270. ¿Qué sucede? Me mandan a mí el proyecto, el borrador. Porque quien presenta el proyecto de ley no ha sido ningún congresista. Ya había quedado afuera, ya reitero, habíamos perdido. El MEF presenta el proyecto. Y lo toman los congresistas. Entonces, cuando llega el proyecto a mi despacho, le hago revisar por los asesores y me dice, presidente, si nosotros quitamos la importación de repuestos, se va Honda del Perú de Iquitos. Y 1,000 trabajadores a la calle. Y Honda se va a otra región porque ya no va a haber condiciones y no hay facilidades para fabricar las motos. Y en Honda, tú sabes que hay... Porque le estás quitando prácticamente un subsidio a esa empresa, ¿no? Pero que Honda es parte de la economía de nosotros, porque el mototaxi tiene mucho que ver con Honda. Entonces, ¿qué pasa? Yo le planteo al MEF y le digo, menos estas partidas. Excluyan a la importación de repuestos y autopartes para la fabricación de motos. Eso no se toma en cuenta ahí en la ley. Le retira el MEF y aprobamos la ley de los 270 millones, que es la ley 3895. Porque si no, el mototaxi estaría más o menos bordeando casi un precio el casi doble. Impagable. Impagable. Esa es la historia del fideicomiso. Esa es la historia. Y es más, Honda, cuando yo visito la fábrica, me doy con la sorpresa que ahí había costureros loretanos que hacen toda la parte hacen el chasis, el pintado del chasis, solamente ensamblan el motor y otras partes que traen. Al final es una industria que genera mano de obra y tercerizan servicios. Ahora, señor Meléndez, Loreto se ha quedado prácticamente con el fideicomiso. No hay canon petrolero. Pero estamos... Hay canon hoy día. Pero el porcentaje es mínimo. Pero en mi época no había, pero hoy día está recibiendo el Gorel en promedio 1,5 millones de soles. Es casi nada, ¿no? Pero es una obra por mes. Ahora, estamos con fideicomiso, pero alguien decía cuando conversaba hace algunos días, Loreto es una región que tiene mucho dinero y no sabe qué hacer. Estamos frente a una situación bastante complicada en este momento. Mira, estamos como en la década del 80. ¿Te acuerdas cuando hubo el boom petrolero? Y habían los Cordelor. Había mucha plata por los ingresos del Cano. Igual estamos hoy día. Y mira cómo está nuestra región. Un día internacional, hoy día del trabajo. No hay empleo. Hay un brutal desempleo por la pandemia. Cuando quien tiene que reactivarnos la economía, quien tiene que generar trabajo hoy día, es el fideicomiso. Esa es la palanca para generar empleo. Y eso tiene que saber Loreto, nuestro pueblo. Mira, la diferencia de Loreto durante su gobierno de Meléndez con el de hoy es 360 grados de diferencia. Porque cuando yo estaba en el gobierno no había canon, no había fideicomiso. ¿Qué tenía que hacer yo? Gestionar ante Lima. Los proyectos los hacíamos en planta. El pedagógico de Yurimaguas, Monseñor Elías Solás, lo han hecho técnicos yurimaguinos en la gerencia. El que se está construyendo. Claro. El colegio Árbol lo hemos hecho con los padres de familia, el expediente técnico en planta. No hemos sacado a una consultora externa, no hemos favorecido a una empresa. Todos los proyectos grandes que hemos hecho, lo hemos hecho en planta. El estadio. El estadio Cruzalegui, el estadio emblemático, la obra que me pidió mi pueblo, lo hemos hecho en planta. ¿Sabes cuánto hubiera costado el expediente sacarlo a un particular? No menos de 3 millones de soles. Nosotros lo hemos hecho con menos de 250,000 soles ese expediente. Entonces, hemos buscado mecanismos de cómo hacemos un gobierno eficiente, un buen gobierno. No había nada de eso. Todo era gestión. Hoy día, Hugo Alberto, y eso tiene que saber nuestro pueblo, hoy día tenemos 9,000 millones de soles. 9,000 millones. O sea, ¿qué le puedes pedir al Estado ahorita? Si le dices, gobierno, quiero que me des un proyecto de
qué sé yo, quiero hacer un hospital en Requena. Él te va a decir, pero tú tienes tu fondo del fideicomiso. O sea, hoy ya tenemos recursos para reactivar la economía de la región. Y no lo Pero no podemos quedarnos solo con el dinero del fideicomiso, también del Tesoro Público, también exigir que algo se haga con ese dinero. Por eso estamos modificando la ley 3897, que todos están de acuerdo. Mira, los hermanos de Nuevo Papa Playa me han aplaudido por la modificatoria de la 3897. ¿En qué consiste esa modificatoria? En que este fondo de inversión ya no sea exclusividad del gobierno regional de Loreto, sino tenga flexibilidad para poder transferir a los gobiernos locales. O sea, esta modificatoria ya no le hace que el fondo sea rígido, donde Iquitos decida todo. No. Pero hay un comunicado donde el señor Ochoa señala que esta situación ha hecho que Loreto no haga obras de gran envergadura porque le estás quitando prácticamente el fideicomiso. Miente. Y acá viene mi sustentación. ¿Cómo yo he sido capaz de hacer el puente más grande del Perú? 2 kilómetros 300 va a tener el puente Nanay. Obra que yo lo conseguí a base de lucha, peleando con Lima. Yo recuerdo que yo le amenacé a Vizcarra en ese entonces cuando fue ministro. Y yo me saqué la miércoles, le dije, por PPK. Loreto le hizo ganar a PPK. Y ustedes no me pueden abandonar hoy día. Yo fui valiente. Y rompí su oficina de Vizcarra. Y Vizcarra me dijo, Meléndez, porque no tenía estudio de vientos. Y estaba la licitación. Y porque no tenía los estudios de vientos por donde va a ser la luz del puente, querían tumbarse el proyecto. ¿Te observó esa parte del proyecto? No. Yo le presioné, me fui a hablar con PPK. PPK en un consejo de ministros me hizo sentar al costado. A Meléndez le vamos a apoyar. Yo quiero a Loreto, le dijo PPK a sus ministros. Mercedes Arau también estaba ahí. Y contra su voluntad logramos sacar el puente. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Que hemos perdido capacidad de gestión. Hoy no hay liderazgo en Loreto. No tenemos el hombre que va a exigirle al gobierno nacional, estos son los proyectos que necesita mi pueblo, y mi fideicomiso es para otra cosa. Así le sacamos nosotros el puente Nanay. Este puente Nanay va a ser el símbolo del progreso de Iquitos, Hugo Alberto, una obra monumental. Y mira, y nadie creía, decían, Meléndez está engañando. Ya nos engañó Chaluco, te acordarás que Chaluco se hace un puente. Hace mucho tiempo ya. Ahora, hablando... Para retornar al tema, gestión no hay hoy día, pero algo más, con la angurria, con la ambición de tener el control del fideicomiso, el señor Ochoa les está empobreciendo a los pueblos, les está ahogando a las municipalidades, les está asfixiando a los pueblos olvidados. Hoy cuando yo recorro los pueblos me dicen, estamos peor que en la época de Vázquez, porque siquiera tú nos has atendido con un panel solar para nuestro centro de salud, una chalupa para llevar a nuestro enfermo a un establecimiento de una ciudad más grande, porque tú siquiera nos has dado la luz eléctrica. Mira, Hugo Alberto, le estamos haciendo un enorme daño a Loreto, porque con el fideicomiso el señor Ochoa se cree el amo y señor de la plata. O sea, los productores agrarios hoy día le exigen lo que ha firmado un acta, y porque le exigen, dije, esos son sus aliados de Meléndez. No, señor, ellos son aliados del progreso. Ellos están exigiendo una demanda legítima. ¿Cuántos meses está esperando Chucuyaco su pool de maquinarias que les han prometido? 2 años. ¿Qué dice la ley 3897 en su artículo 2? Dice, el gobierno regional tiene la facilidad y la facultad de adquirir maquinarias, pero son maquinarias como bien, Hugo Alberto. Por eso les vamos a modificar. Hay que comprar maquinarias, necesitan nuestros pueblos, pero tiene que ser como inversión pública. ¿Sabes por qué? Para que funcione como San Martín. El IBP, su Dirección de Transporte San Martín, es una unidad ejecutora
que sus proyectos de mejoramiento de sus vías, de sus carreteras, es a través de inversión pública, porque esa es la única manera de darle sostenibilidad a nuestras vías. Mira, cuántas luchas nos ha costado de los productores hacer el primer tramo Yurimaguas-Jeverillos. Está destrozada la carretera. Por culpa del señor Ochoa. No hay mantenimiento de la vía. 2 años que no le interesó mantenimiento. Y eso, Hugo Alberto, el alcalde le ha dado una lección de gestión. Porque el alcalde logra recibir transferencias para mantenimiento de vías a través de Provías del Ministerio de Transporte en la pandemia. El señor Ochoa no recibió ni un sol. Cuando yo dejé un convenio y había recibido también dinero, porque recordarás, Nuevo Arica, San Rafael, Nuevo Arica, se daba mantenimiento con plata de Provías, mantenimiento preventivo y periódico. O sea, dejamos de hacer gestión. Y el alcalde le enseñó al señor Ochoa: yo sí puedo recibir plata para mantenimiento de vías en mi provincia. Y tú abandonó el primer tramo a Jeverillos, destruido. ¿Sabes cuánto se necesitaba después de haber hecho el afirmado de Yurimaguas a Jeverillos, 28 kilómetros, para meter ya el asfalto? 32 millones de soles. Se podía conseguir. 740 millones de soles ha recibido hasta el 30 de marzo de este año, presupuesto del fideicomiso el señor Ochoa. Que sepa nuestro pueblo, 740 millones de soles. Por eso, Chachín... Pero eso no se refleja en el desarrollo de las vías de comunicación, no se refleja en obra pública, señor Meléndez. Justamente por esa razón, los congresistas de Loreto hemos decidido darle modificación a la ley, porque el señor Ochoa está haciendo cualquier cosa menos dar cumplimiento a la ley 3897, Hugo Alberto, porque la ley 3897 en la disposición complementaria, si no me equivoco, en la sexta, dice lo siguiente: que es de interés nacional y de necesidad pública la integración vial Laguna, Santa Cruz, Teniente César López y un puente sobre el río Guayá. Dice la ley que viene con los 9.000 millones. Pero ni siquiera hay estudios todavía del proyecto. Han pasado 2 años, ni los estudios los hizo. Entonces, ¿qué? Yo voy a quedarme con los brazos cruzados después que he luchado este fideicomiso. Voy a quedarme con los brazos cruzados cuando mi pueblo se está muriendo de hambre. No hay empleo, no hay trabajo, no hay desarrollo, no hay progreso. Los productores le exigen, las federaciones le exigen, los pueblos le exigen, y el señor Ochoa no hace nada. Por eso presentamos la modificatoria de esta ley. Esta ley no recorta nada, lo que está haciendo es precisar que lo que está en la ley tienen que hacerlo, cosa que no lo está haciendo el señor Ochoa. Mira, para ponerte solamente un ejemplo, yo jamás me voy a oponer a proyectos que tengan que ver con obras que generen empleo, porque yo tengo un principio: los pueblos progresan cuando en ese pueblo llega una obra, porque hay trabajo, y un pueblo que tiene trabajo tiene un pan en la mesa, y un pueblo que tiene un pan en la mesa construye y edifica mejor una familia, porque a su hijo le va a dar mejor educación. Entonces yo nunca me voy a oponer a eso. Pero el fideicomiso de Loreto, hoy le están llevando la plata a cualquier otro lado, porque todos sus socios, todas las empresas que ganan son empresas foráneas en su mayoría. Pero ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué le hacen esta maldad a Loreto? Porque la ley 3897, Villanueva nos ha dejado haciendo un tremendo daño. Le ha dejado abierto para hacer cualquier cosa con la plata del fideicomiso, pero le ha dejado cerrado para evitar que se transfiera a cualquier gobierno local o a las universidades públicas o a un instituto de investigación. Eso, Hugo Alberto, lo estamos corrigiendo ahora. Mira, esta ley no le va a perjudicar a Loreto, al contrario, vamos a hacer que den cumplimiento. ¿Qué falta para que eso finalmente se logre, que se apruebe esta ley? Un día como hoy, 1 de mayo, este mes de mayo, aprobamos la ley de la modificatoria. ¿Hoy día? No, este mes,
en el Congreso, falta nomás la votación en el Pleno, ya está agendado. Pero tienen la mayoría suficiente para aprobar esa ley. Por unanimidad hemos ganado, a pesar que han hecho lobbies, y es sustentado, han hecho lobbies, han tratado de boicotear la ley, se han movido en Lima, han viajado como 10 veces este corrupto de gerente de obras, a sobornar seguro, a ofrecer algo, no lo sé, pero no nos ha vencido. Les hemos paliado en la Comisión de Economía, les hemos dado una paliza, por unanimidad hemos ganado el dictamen. Señor Meléndez, otro tema importante también que es bueno también conversar con usted, a un parlamentario de Loreto. Usted inicialmente cuando estuvo al frente de la región también señaló el tema del pago de la deuda social al magisterio y también a otras instituciones públicas. Ahora desde el Congreso, ¿qué se está haciendo para pagar esa deuda social del magisterio y también a los trabajadores de salud? Sí, hay dos deudas sociales. La deuda social del 30% de preparación de clases, la deuda que finalmente ya el Estado lo reconoció a nivel de sentencia. ¿Por qué le pregunto eso? Porque usted cuando era gobernador también planteó esa idea en caso de que llegue a la región, ¿no? Sí, y tengo la satisfacción, cuando me he reunido con los dirigentes de salud y del hospital, Fernando Meléndez nos pagó parte de la deuda social. Porque, pues te digo, hay dos deudas sociales. Dentro de estas dos deudas sociales hay una deuda histórica que ya reconoció el Estado y que todos los años viene incorporado en la ley de presupuesto, que son los 200 millones de soles para el pago del 30% de preparación de clases, pero en calidad de cosa juzgada, o sea, en sentencia firme, o sea, en última instancia. Y no comprende a los demás, a los que aún no han denunciado y que están en vía administrativa. Y hay otra deuda social, la de la 037 y otras deudas públicas que tiene el Estado, que también es otros 200 millones. Igualmente en nivel de cosa juzgada. O sea, cuando yo he sido gobernador, a los maestros les debían ATS, 25 y 30 años. Les debían CPL luto, de años atrás. A los trabajadores de salud les debían 037, devengados, intereses. A los trabajadores de los hospitales debían bonos de celo. Era una deuda histórica, ¿no? Una deuda de años que no, esa deuda lo pagué. Esas deudas los he pagado. ¿Cuánto es el porcentaje que se pagó? ¿Por qué no hemos pagado la 30% de preparación de clases? Porque esa es una deuda nacional. Esto hay que asumir el Estado. Pero a pesar de eso hemos avanzado nosotros en un proceso de vía administrativa y sacamos los primeros listados. Cuando yo dejé el gobierno, anularon esas resoluciones porque dicen los cálculos estaban mal. Mira, indistintamente que el monto o el cálculo por maestro era menor a lo que realmente él debe recibir o debe reconocerle su gobierno o su pliego, lo importante es que ya se había dado un paso, porque toda resolución administrativa se modifica. Lo importante era avanzar. Mira, hemos pasado 2 años y medio. El año pasado ha habido muchos saldos presupuestales y no se han logrado, por ejemplo, pagar hasta ahora la 037 del sector salud, sobre todo de estas 2 unidades ejecutoras de Alto Amazonas. Entonces, en resumen, Meléndez cumplió con deuda social local, regional, la que teníamos por años. A los trabajadores del gobierno regional les debían 2 años y medio las canastas. 2 años y medio, 500 soles por canasta. Yo los cumplí al 100% antes de terminar mi mandato. O sea, en otras palabras, Hugo Alberto, el tema de deudas sociales hay que seguir trabajando. En el Congreso ya hay una ley para la deuda social del magisterio. Esperemos que antes que termine nuestra legislatura terminemos aprobándolo para que sea y el Estado también reconozca a los maestros o la deuda social del 30% de preparación de clases en vía administrativa. O sea, no necesitamos seguir ese vía crucis cuando ya existe jurisprudencia y hay sentencia de que, y el Estado ya reconoció que se le debe a nuestros maestros por 30% de preparación de clases. En ese sentido, este Congreso no va a renunciar, una vez más te vuelvo a decir, a defender derechos. Y un derecho
de los maestros es justamente que su Estado les devuelva. Cuando quieren enrostrar a la Meléndez por una que no ha pagado ni un sol de 30% de clases, eso le corresponde al gobierno nacional. Pero a pesar de eso, nosotros hicimos nuestro trabajo, avanzamos. Y déjame decirte algo. Tanto ha sido la maldad del señor Ochoa que cuando entra al poder, los votó a todo el mundo. Ni a los vigilantes les ha respetado, ni al personal de limpieza. Sacó a todos. Y por esos cambios traumáticos que ni siquiera lo hice yo, porque cuando yo entré, yo les ratifiqué a muchos funcionarios, sobre todo a los funcionarios nombrados. Mira, Hugo Alberto, radicalmente limpiaron el gobierno regional, estaban ávidos por tomar el control del poder regional, no les importó nada. ¿A quién le perjudicaron? A los maestros. 2019, casi nada de deuda social. 2020, igual. ¿Qué tal incapacidad? De los 400 millones que ha dado el Estado, ha distribuido en todo Loreto, en todo el país, Loreto ha recibido ni el 1%. Increíble, ¿verdad? A ver, ahora estoy leyendo algunos mensajes que me están enviando acá al Messenger, y tiene que ver con lo que usted dijo ayer, referente a que usted pueda absolver las dudas de la ciudadanía en torno seguramente a alguna inquietud que tenga la gente. Pero luego vamos a hacer una pausa, por favor, manténgase en la sintonía. Vamos a hacer una pausa para que usted prepare su pregunta, una pregunta oportuna, por supuesto, para que el señor Meléndez, congresista de la República, responda con claridad a su inquietud. Vamos a ir a una pausa pequeña y retornamos aquí en La Semana, entrevista exclusiva con Fernando Meléndez Celis, congresista de la República. Estás viendo Uranio Televisión.